Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es el legado. ¿Qué le estás dejando a las nuevas generaciones? A cargo de la profesora Sandra Costabel. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Si nosotros no somos coherentes, las nuevas generaciones lo detectan así. No sé si les ha pasado. Con gurises adolescentes clarísimo, porque no tienen pelos en la lengua, decimos, ¿no? Y enseguida nos dicen, donde nosotros somos hipócritas, o decimos una cosa, hacemos otra, o donde le rezongamos, le damos un consejo y después, ¿y cómo? ¿Vos no eras el que decías tal y tal? Enseguida nos reflejan, nos meten en el espejo así de golpe, y lo que nos pasa en el espejo cuando no estamos bien peinados, nos asustamos enseguida y nos ayudan a aprender mucho en realidad a los jóvenes cuando nos hacen estas preguntas y nos confrontan. Hay que ir despacio también, esto es una enseñanza que la Biblia en Génesis nos muestra y es muy sabia. En este mundo que está loco, re loco decían hoy, y es verdad, estamos tan apurados, estamos los grandes y los chicos, ¿no? Y los grandes apuramos a los chicos, nos ponemos a hacer mucha cosa apuradamente, no nos damos el tiempo, que la pandemia nos obligó a tomarnos, de conversar, de prestarle atención al otro, de preocuparnos por el otro. Nunca tengo tiempo, lo dice alguien, yo me autocritico, que soy una persona con mucha actividad también. Entonces tenemos que aprender a ir despacio. Y la Biblia allí en Génesis, podemos buscar Génesis 33, había una situación allí bien interesante porque tenían que mover mucha cantidad de gente. Génesis 33, 13, estaban allí Jacob y le dice, allí Esaú le dijo, lo aceptó y después le dijo, sigamos nuestro camino, yo voy a acompañarte. Y Jacob le dice algo. De ningún modo, hermano mío, tú sabes que los niños se cansan rápido, ¿no? Además debo tener cuidado también con las ovejas y las vacas, no solo porque eran animales o algo, sino porque estaban criando y las crías tenían otras necesidades. Están criando, dice, si las hago caminar un día más, todas ellas se morirán. Ir al paso de los niños quiere decir ir al paso de los más frágiles. El problema de los niños ahí era que se cansaban y eran más frágiles que los grandes, en fuerzas, en el largo de las piernas para caminar, en necesidades. Vieron que los niños, si uno los lleva un rato, piden upa, enseguida se cansan, ¿no? Decir, pero ya te cansaste, ahora no te puedo sacar a pasear. Pero es que son otras las necesidades. Hay que aprender a ir al paso de los que nos necesitan. Porque si no siempre estamos, bueno, te escucho después, pero vengo con un problema, pastor, no, bueno, está bien, después me lo contás en el próximo culto, ¿no? Y las personas necesitan un tiempo. Entonces tenemos que acostumbrarnos a bajar el ritmo e ir al paso de los más débiles. Eso le aconsejaría yo a las nuevas generaciones, ¿no? Estas cosas que venimos diciendo, repasemos. Entonces le diría a las nuevas generaciones que el camino no es fácil, decíamos recién que tienen que prestar mucha atención, como decía allí en Efesios, ser coherentes y vivir esa vida de manera integral, prestando mucha atención y averiguando lo que Dios quiere para nosotros en estos difíciles caminos. Y les diría también, vayan despacio, vayan al ritmo de los que más les cuesta, ¿no? Si tienen una persona con discapacidad, esperen, atiéndanlo. Si tienen un viejito, presten atención. Yo anoté acá, tenemos, no hay mejor forma de perder el tiempo que no detenerse, ¿no? Pues al final no nos detenemos como que aprovechamos, pero es al revés, en realidad no lo estamos aprovechando. Es como cuando decimos que esas personas que viajan, que conocen todo el mundo, pero no lo conocen, porque pasaron por los aeropuertos de un montón de lados, pero no disfrutaron esos países, solo conocen el check-in, nada más. O ver crecer a los hijos sin verlos, ¿no? ¿No les ha pasado a esa gente que a veces dice, pero pasó la vida, crecieron y no los disfruté?
o tener amigos sin tenerlos, sin tomarnos el tiempo de tomar un café y todo eso. Por eso hay que aprender, yo le diría a las nuevas generaciones, aprendan a detenerse y a ir al tiempo de lo que necesitan, de los que más necesitan. Vamos a la siguiente entonces, y acá tenemos 3 textos para revisar. Uno es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, busquemos entonces. Estén siempre contentos, dice. Oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Disfrutar la vida, disfrutar el viaje. Pero ¿cómo hacemos en una vida compleja? Bueno, es un consejo de Dios, estén alegres. No sean hipócritas, obviamente pueden sufrir, pueden llorar, obviamente, pero busquen las cosas sabias de la vida. Esto que decían ustedes, no se preocupen por las pavadas. Preocúpense realmente por las cosas valiosas, presten atención a los afectos y eso les va a dar alegría valorando las cosas importantes que todos tienen. Hay un texto más, me parece, por allí, que es Romanos 12:12. Qué tremendo esto de mientras esperan. ¿Qué hace uno cuando espera, no? Siempre dice, bueno, me aburro, ¿qué hago mientras espero? Y ahora en la pandemia tuvimos que, desde el que espera, desespera, dicen, tuvimos que aprender en la pandemia a esperar y hacer y utilizar ese tiempo que parecía que nos sobraba. Después lo aprendimos a ocupar enseguida. Pero surgieron un montón de cosas nuevas en esa espera, creativas. ¿Qué aprendieron a hacer? A ver, porque todos aprendimos algo ahí. Cocinar, ahí va, los que no tenían tiempo de cocinar, se cocinaron algo, ¿qué más? No hicieron nada, esperaron nomás. Tuviste que siempre se activa. Bien, yo me puse a pintar, siempre trabajé también, pero bueno, surgieron ahí algunos intereses por la pintura, que hacía mucho tiempo que no pintaba. Así que bueno, hay que mantenerse bien ocupados. Tenemos un videíto ahí que vamos a pasar un pedacito, el de los mineros, para ver qué hace uno en los momentos difíciles cuando tiene que esperar. ¿Se acuerdan los mineros que estuvieron en Chile, no? ¿Qué hacían ahí abajo? Porque no debió ser fácil esperar que los vinieran a buscar, ¿no? Vieron que cuando uno no ocupa bien el tiempo mientras espera, se entra a pelear o entra a tener problemas, ¿no? Imagínense acá si ahora dicen, no, la pandemia se cerró todo, se quedan acá y no pueden salir. Y ahí empezamos, bueno, ¿cómo comemos y qué hacemos? ¿Qué hacemos mientras esperamos el Señor y no sabemos cuándo llega? Imagínense, los discípulos pensaban que llegaba y no más. Y han pasado años y nosotros estamos acá esperando. ¿Y qué hacemos? Hay que aprovechar bien el tiempo, nos dice la palabra, y tenemos que hacer algo para disfrutar ese viaje, como decía la diapositiva, disfrutar esa vida, disfrutarla en el sentido de usarla bien, ¿no? Si uno usa mal la vida, aunque gaste mucha plata y todo, si usa algo mal, en realidad no lo está disfrutando tampoco. En Juan 10:10, que aproveché el tiempito del video para buscarlo, dice, cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir, ya conocen este texto, yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la tengan plenamente. Ahora, ¿qué es tener una vida plena? ¿Qué es disfrutar el camino? Ustedes habrán visto que muchos dicen que tienen una vida plena y una vida plena en este mundo, en este sistema mundial, no es lo mismo que tener una vida plena según la Biblia. Por ejemplo, en la pandemia nos dimos cuenta de todo lo que no necesitamos y que tenemos. ¿Vieron cuántos dijeron, pero yo al final gastaba plata con la tarjeta no sé cuánto por mes y la verdad es que me puedo arreglar con mucho menos? Y bueno, eso quiere decir que este mundo nos ofrece y nos vende cosas y quiere que nos metamos en un montón de cosas ilusorias, falsas, para meternos y hacernos creer que esa es la vida plena y el disfrute de la vida. Pero Dios nos dice otra cosa, y eso le diría a las nuevas generaciones, no se engañen con las cosas de este sistema, les quieren vender, quieren aprovecharse de ustedes y hacer plata con ustedes, pero ustedes no sé, si yo me estuviera por morir y tuviera que decirle a mis alumnos, a mi descendencia, todo le diría, no se dejen engañar, las cosas importantes están lo que dijo aquella vez la gente del Centro Terapéutico Cristiano, cuando les pregunté y dijeron los afectos, la gente cercana, qué es lo que uno realmente tiene, ¿no? Lo que tiene que cuidar. No se engañen, no está en la ropa, no está en la marca, no está en todo eso que les hacen creer que es necesario para vivir feliz. El otro punto, la otra diapositiva nos lleva a la carta a los Corintios, a la primera carta de los Corintios, capítulo 9. Vamos a ir a buscar, ahí lo tenemos. Capítulo 9, versículos 24 al 27. Les diría, luchen, gurises, luchen por sus sueños, ¿no? Y eso suena bastante como medio mundano también, esto que dicen ahora, luchen por sus sueños y qué sé yo. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia,
allí nos utilizan algunos ejemplos de los luchadores deportistas y nos dicen, para dar ejemplo de la vida cristiana, ustedes saben que una carrera, dice, no todos ganan el premio, sino uno solo. Dice, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Dice, los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que puede perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito, al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Él lo pone como un ejemplo de la vida cristiana, dice, esfuércense, si los atletas se esfuerzan, vamos arriba. Nosotros tenemos algo más importante que un premio que pasa, ¿no? Tenemos algo mucho más duradero, más importante. Pero esto es un buen ejemplo de cómo la disciplina es algo bueno. Acá lo pone como un buen ejemplo para los cristianos. Y si ustedes, nuevas generaciones, están luchando por algo que creen que es importante, que está bien visto a los ojos de Dios, no aflojen, porque hoy también se promueve la cultura de lo fácil. Hoy se promueve la cultura de bueno, pruebo y si me da mucho trabajo lo dejo capaz. Yo les diría, no aflojen, disciplínense, esfuércense. Realmente es algo que a mí también me cuesta. A veces este invierno estuve trabajando en muchísima cantidad de proyectos por la realidad difícil que nos tocó vivir, y a veces me costaba, miren que tenía que escribir, tenía que estar horas sentadas, horas y horas sentadas, me compré una caminadora para no estar tanto sentada, y qué sé yo, y realmente me hubiera gustado hacer otra cosa, pero a veces implica una meta, implica una disciplina y un esfuerzo. En Romanos 12:2, exacto, sueños que valgan la pena, ¿no? Saber lo que Dios quiere para nosotros, tener una manera de pensar transformada, eso les aconsejaría a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones de hoy reciben el mensaje que lo bueno es ser famoso, tener plata, tener el éxito según lo que el sistema mundial considera que es éxito, ¿no? Que pasa por eso, por la plata, porque te conozcan por ser youtuber, ahora ya no es ni siquiera ser artista de televisión, por tener muchos millones, por comprar ropa de marca. Y no es ese el plan de Dios. Me esforzaría en explicarles que esa no es la vida que los va a hacer feliz. De hecho, sobran los ejemplos de famosos que terminan odiando la fama o de ricos que terminan esclavos de su dinero y demás. Sobran ejemplos negativos para poder comentarles. Y después hay un tercer texto que está en Isaías 40, 28 al 31. Qué linda promesa es esa, sobre todo para los que nos toca trabajar mucho, porque a veces uno normalmente se fatiga, pero cuando la meta está en Dios, cuando uno sabe que esto es importante, porque va a hacer bien a otros, que es importante porque tiene un sentido de misión, que no es algo efímero, no es un esfuerzo para lograr cosas vanas, entonces Dios renueva las fuerzas y uno puede realmente cumplir y salir adelante y luchar por esos sueños. Vamos ahora sí a apretar un poquito el acelerador porque quedan menos minutos. Mi texto favorito, Miqueas capítulo 6, versículo 8, que nos habla de lo que Dios quiere de nosotros. Y ahí, entre las cosas que Dios pide de nosotros, nos pide hacer justicia. Y hemos tenido diferentes interpretaciones. Sé que están buscando algunos ahí, pero vamos a ir apurando porque se nos acerca a la meta de la media hora. Y en esto de hacer justicia hay diferentes interpretaciones de qué es hacer justicia, si los cristianos nos tenemos que meter en esto. Bueno, yo les podría decir a las nuevas generaciones un consejo, como abuela que soy: justicia no es venganza, porque eso les va a amargar el corazón, ¿no? Pero sí la justicia está dirigida a lograr la justicia para otros, la justicia para los que no pueden lograr que se haga justicia, ¿no? Luchar por el bienestar de los otros sí es hacer justicia. Bueno, el reclamo de pueblos incomprendidos, me acordaba de Armenia últimamente, que ahora está sufriendo nuevamente un conflicto. ¿Cuántos años reclamó justicia por aquel genocidio y ahora se vive nuevamente esta situación? El derecho de enterrar a los muertos, y no me quiero posicionar en un ejemplo uruguayo para no entrar en política, pero otros pueblos es comprobado que necesitan enterrar a sus muertos. Los paraguayos que han sufrido muertes masivas necesitan el duelo de poder enterrar. Eso es hacer justicia por la memoria de sus seres queridos también. Que los abusadores sexuales queden impunes, por ejemplo, eso es injusticia y nosotros debemos exponer cuando ocurren estas cosas. Tapar lo injusto es injusticia y no está bien a los ojos de Dios. Y muchas veces, como es un conocido o como está en la iglesia, tapamos.
y eso no está bien a los ojos de Dios. Dios nos llama a hacer justicia y eso a veces nos puede doler mucho porque a lo mejor involucra a una persona que yo quiero mucho. A mí me ha pasado intervenir en situaciones de gente amiga que de repente hizo las cosas mal y ahí me toca ponerme del otro lado y hacer justicia. Yo les hablaba de mi nieto, esto es un mandamiento difícil porque el día de mañana podría ser mi nieto el injusto y yo tengo que ponerme del lado del que hace justicia, aunque me parta el corazón, porque tampoco es bueno, aún para los seres queridos, que yo los tape. Una vez me pasó que alguien me pidió, un hijo de una persona conocida había cometido un ilícito como estudiante y me pidió que yo lo tapara con un informe. Yo le digo, si es estudiante y cometió un ilícito, cuando sea profesional, en lugar de taparlo y buscar estas cosas, va a ir preso. No es bueno que se tapen las cosas. Cuando las cosas están mal, las cometa quien las cometa, mi cónyuge, mis hijos, lo mejor que le podemos hacer es mostrar eso, porque le va a ayudar a sanar, a ver su situación y a pegar la vuelta y mejorar. Si lo tapamos va a seguir aprendiendo a tapar todo. Así que hacer justicia es un mandamiento que hay que recomendar, aunque sepamos que en algunos momentos puede doler. Vamos a la otra, y esto, haga mi hijo, camine, no se me quede, este es otro consejo, ¿no? Que a veces los mayores decimos, pero mi hija, yo tengo 50 y pico y acá ando, y usted no puede ni caminar 3 pasos, o no tiene ánimo para tal cosa, o para hacer tal o cual tarea en la casa, y uno le diría, hagan, ¿no? Y ahí hay varios textos, yo puse 2, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, hay que aprovechar el tiempo, hay que hacer, un consejo que les daría es, y si tenés muchas cosas para hacer y hay una que te gusta más y ahora tenés ganas, empezar por ahí, total hay que hacerlas todas, porque cuando uno hace con gusto, hace mejor, ¿no? Y Dios nos habla justamente de hacer con alegría. Entonces, siempre con alegría parece que las cosas nos salen mejor que cuando las llevamos con pesadez, aunque después llega muchas veces también el momento de decir, bueno, esto hay que terminarlo y hay que hacerlo igual, aunque en este momento no tenga ganas. En Génesis 13:17 también nos habla de lo que Dios nos da, ¿no? Acá el Señor le estaba hablando a Abraham y le dice, Abraham, allí donde estás, levanta la vista, mira hacia el norte, mira hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, voy a darte toda la tierra que alcances a ver. Y yo me pregunto, ¿qué te dio a vos, Dios? Y mirá para tus costados, para el sur, para el norte, yo qué sé, a mí no me dio solo este nieto precioso que se los voy a presentar después, me dio estos alumnos que ahora estoy despidiendo este año, me los dio por este año, me dio la responsabilidad de guiarlos en un área de su vida. Mi familia es algo que me da mi trabajo, ¿no? Y todas las personas que están a mi cargo en mi trabajo, o sea, Dios nos concede algunas cosas que pasan a ser nuestro privilegio, pero también nuestra responsabilidad. Entonces, en esto de hacer y de caminar, tenemos que hacer porque Dios nos ha conferido una gran responsabilidad. Vamos a ir a la otra. Hay que evaluar el camino, siempre hay que evaluar el camino y el Salmo 119, versículo 59, nos habla de esto. Sin evaluación nosotros no hubiéramos tenido salvación, porque si nosotros no hubiéramos evaluado que estábamos mal delante de Dios, que estábamos en un problema, que estábamos en pecado y necesitábamos arrepentirnos, nunca hubiéramos conocido la salvación de Dios. Él hubiera sido solamente un concepto. Entonces la evaluación es muy importante para saber lo que está mal y lo que hay que mejorar. Me acuerdo, yo trabajé muchos años en el ejército y les costaba a ellos mucho entender lo que era la evaluación. Si uno les presentaba un informe, les decía lo que estaba bien y lo que está mal, querían que saque lo que estaba mal. No, pero eso no es una evaluación dice lo que está bien y dice lo que está mal, porque lo que está mal hay que mejorarlo. No, usted saque eso, ponga todo lo que está bien. Y teníamos esa discusión. No nos sirve para crecer si no ponemos las cosas que están mal. Hay que evaluar, nos ponemos contentos por lo que está bien, pero también hay que reconocer lo que hay que cambiar. Tenemos la siguiente, que es ser ejemplo para los demás, un texto que ni lo precisamos buscar, es muy conocido, este consejo de Pablo a Timoteo, que sea ejemplo de los creyentes, era un jovencito, imagínense, era una nueva generación, este fue un consejo a una nueva generación. Mi hijo, sea ejemplo, le diríamos hoy, ¿no? Sea ejemplo para los demás, por favor, ¿no? ¿Cómo le dirían ustedes? Yo le diría así, mi hijo, ya soy media grande, le diría, mi hijo, sea ejemplo para los muchachos, usted ya está adolescente, ya está grande,
Y bueno, eso también les diría, y la Biblia nos dice eso. Fue un legado que le dejó Pablo a las nuevas generaciones, tiene que ver con eso, con el ser coherente, con el seleccionar lo importante, con buscar consejos sabios cuando no sabemos para dónde agarrar. Vamos al siguiente y tenemos un versículo en Ageo, está ahí chiquitito, y este texto de Ageo es muy interesante y me hizo acordar una canción de Luis Alfredo Díaz, que con el tiempo no la vamos a pasar, pero yo no sé si ustedes conocen a Luis Alfredo y las canciones de él. ¿Vieron esa canción que se llama Paradojas de nuestro tiempo? Es una canción muy interesante que prácticamente a mí me parece que habla de lo que Ageo nos dice, que tiene que ver justamente con que la vida es una incoherencia prácticamente. Miren cómo lo dice. Dios le dijo a Ageo, yo soy el Dios de Israel. Bueno, ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo, dice él, pero viven en lujosas casas, mientras mi templo está en ruinas. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo, pensar seriamente en lo que se está haciendo. Ustedes siembran mucho y cosechan poco. Comen y no calman su hambre. Beben y no calman su sed. Díganme si no es una foto de ahora, ¿no? Si hoy le fuéramos a hablar a las nuevas generaciones, le diríamos, piense, muchachos, seriamente, ahí tenemos ahí va. Entonces le dice Dios en Ageo, le dice al profeta Ageo, dice, piensen seriamente, y miren si le dijéramos a la gurizada y a las nuevas generaciones, piensen en serio lo que están haciendo. Siembran mucho, hacen mucha cosa, pero cosechan poco. Comen chatarra, diríamos, ¿no? Se van a McDonald's, perdónenme si hay alguno que trabaja en McDonald's, pero digo, yo voy también, pero comen chatarra y no se alimentan realmente. Beben, ¿no? Beben ahí, puedo mencionar otras marcas si quieren, pero toman refrescos, lo que sean, pero no es para calmar la sed, realmente no les sirve para lo que lo toman. Se abrigan y siguen teniendo frío, porque claro, se ponen la cosa ahí que está de moda. Y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. ¿No les suena conocido? Parece que Ageo para mí vivía en este tiempo. Dice, bueno, ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Y después vuelve a hablar del templo. Él dice, lo que guardan en su casa lo destruir un instante, lo podemos ver, ¿no? Mucha gente acumula, ahora estábamos viendo estos días el tornado por Honduras y Nicaragua, y Dios con un soplido, puede venirse todo lo que uno acumuló durante tanto tiempo, se viene abajo de golpe. Bueno, pasamos a la otra, dejarse sorprender cada día por Dios. Gloria Hernández siempre me dice, déjate sorprender por el Señor, y yo una vez le digo, Gloria, ¿dónde está el texto? Dice, no es de la Biblia, yo te lo digo nomás, pero bueno, busqué ahí un texto en Santiago, que no sé si alguno lo tiene, en el 1:17, y que nos habla de las maravillas de Dios, me parece, así que es maravilloso el Señor y nos sorprende todos los días con cosas maravillosas. Si yo les podría preguntar a ustedes con qué los ha maravillado Dios, seguramente también me harían un listado. Yo me he maravillado con muchísimas, me anoté simplemente algunas acá, una oración, un clamor a Dios de cuando mi hijo grande era un bebé, pidiéndole que sea su siervo, y hoy cuando veo que es pastor de una iglesia en Las Piedras, digo, Dios es fiel, no deja de escuchar esa oración de una mamá jovencita y asustada, cuando uno tenía un bebé en los brazos y no sabía mucho qué hacer con ese bebé. Dios me ha maravillado de saber que tengo una casa propia y un auto, esas cosas que uno jamás hubiera soñado cuando era una gurisa que pasó hambre cuando vino a estudiar acá y que uno tenía que administrarse con nada y buscar trabajo y ver cómo se revolvía. La maravilla de ver la fidelidad de Dios en la conversión de mi esposo, aun cuando yo me casé estando apartada y con él sin tener una fe en Dios, la maravilla de los paisajes, y ahí tengo dos que me hicieron conmover hasta las lágrimas. Una es cruzar la cordillera y ver esas montañas y ver la creación de Dios en esa magnitud, y otra fue cuando tuve también el privilegio de conocer el fondo del mar a través de hacer snorkel y ver esa cosa tan maravillosa. Me sentí una intrusa en medio de un mundo que Dios había creado, decía, ¿qué hago yo acá molestando en esto que está tan perfecto? Bueno, ya estamos más cerca del final. Esto nos habla de que si algo nos duele, algo nos salió mal, siempre se puede volver a empezar. Dios es un Dios de segundas oportunidades y de terceras, es un Dios infinitamente perdonador y nos da siempre miles de oportunidades. Acá ahora no lo vamos a pasar, tenía una canción de Pecos, la señora de
de Jesús Adrián Romero, que habla de que cada día nos sorprende con un amanecer, con un nuevo día, y eso significa que cada día Dios nos da una nueva oportunidad. Y escuchar a Dios, ¿no? También eso es algo que nosotros debemos hacer. Tampoco vamos a ir al otro texto que tenía, que empezaba en el minuto 4, y eso les digo yo para que se den cuenta por el horario, pero bueno, seguir las instrucciones de los que saben. ¿Cómo no vamos a escuchar a Dios? Dios sabe lo que nos conviene. En ese video que yo les hago referencia a los chiquilines, era un video para el trabajo que yo había hecho, donde les recomendaba a los trabajadores, háganle caso al capataz. Porque el capataz le dice las cosas por su bien, les dice, no hagan esto porque te vas a lastimar, no hagas lo otro, la escoba se agarra así, la cuchara albañil se agarra así. Háganle caso a la gente que sabe y aprendan. Y eso mismo le recomendaría a las nuevas generaciones. Escuchen a Dios, que tiene sabios consejos para ustedes. Él sabe lo que nos hace bien como humanidad y venimos siempre dejándolos de escuchar. Dios sabe. Bueno, no olvidar nunca la paciencia y la ternura. Ahí tenía varios textos que a lo mejor también no da el tiempo, pero la Biblia abunda en textos que nos invita a practicar la paciencia y la ternura. Ojo cuando predicamos el amor y la ternura y no lo demostramos, porque las nuevas generaciones saben eso bien. Y ahí es donde alejamos a la gente de la iglesia. La otra vez uno de estos alumnos que les cuento me decía, yo crecí con una mamá fanática de la religión, dice, y me llevaba, y claro, él empezó a notar la incoherencia en la forma de ser de esa mamá, y hoy día ese muchacho no quiere saber nada, dijera él, con la religión, aunque reconocía que algunos valores ahí había aprendido. Las diferencias, el versículo de Primera de Pedro nos habla de ponerse de acuerdo, ¿no? de estar en armonía, y las diferencias a veces entre los padres es terrible para los gurises, ¿no? Entonces, este es un consejo más que para las nuevas generaciones, para los que tienen esa responsabilidad de criar o para los que son jefes. Las diferencias entre los jefes puede ser un gran problema también para los empleados, si bien la saben aprovechar, si notan que eso ocurre. Y bueno, en el famoso capítulo del amor de Primera de Corintios nos habla de ese amor incondicional, ¿no? Que todo lo soporta, que tiene paciencia y demás. Es un versículo que nos lleva a una práctica sumamente difícil, pero que es una meta maravillosa para tratar de lograr. Y vamos a la última diapo, esto de practicar el amor también. Hay un verso allí en la primera carta a Timoteo, donde le hace muchísimas recomendaciones. Yo creo que es un verso donde se había entusiasmado dándole las recomendaciones a las nuevas generaciones, y a ver si lo encuentro, o si lo tienen ustedes. 1 Timoteo 6:11. ¿Qué te parece? En un versículo le dijo, tenía que hacer de todo, prácticamente ser el muchacho maravilla, pero todo para su bien, digamos. De hecho, nosotros ahora podemos desmenuzar ese versículo y aprender muchas cosas de las que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Que tratara bien a los hermanos de la iglesia. Bueno, hay un montón de cosas. Y después, en el otro versículo que está allí recomendado en Efesios, que aproveché para buscarlo acá, dice, deben amar a los demás así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Nos dice el valor que la muerte de Cristo tiene para Dios Padre, ¿no? Cuando uno quiere honrar a sus muertos, hace lo que hubieran querido. No sé, creo que parte de este ministerio también es porque estaba en el corazón de José y de ustedes como su familia, pero no podemos olvidar de esos inicios. Cuando a veces uno va, yo qué sé, a un hotel y dice, se llama Pochita, y Pochita fue la tía, y fue siempre su deseo tener este hotel, y ahí te empiezan a contar la historia. Uno quiere honrar a la gente que quiso y tuvo cerca, aunque no estén ya. Y Dios nos dice, para mí es una ofrenda tan delicada y preciosa la muerte de Cristo por ustedes. Así que lo que les pido a ustedes para honrar a Cristo es que amen a los demás, ¿no? Algo es sencillo de decir, como dijimos, es difícil de practicar, pero es apasionante tratar de lograrlo. La verdad que yo los invito a poder masticar un poquito todos estos textos. No sé si alguno los anotó, pero si no se los podemos mandar
y buscar desmenuzadamente qué nos quería decir Dios en estos consejos, porque nosotros también somos nuevas generaciones. Aunque estemos viejitos, somos las nuevas generaciones que los discípulos no vieron, somos aquellos que iban a venir y que el Señor se refería también por los que vendrán. Esos somos nosotros, que vinimos después, un montón de años después. Y también el consejo para las nuevas generaciones es para nosotros.